Tenemos que ir a un corte. Apenas vamos comenzando en eso, comprendiendo lo que es ser discípulo de Jesús, así que no te vayas, porque el Señor tiene mucho para hablar a tu corazón. Pueden llamarnos aquí, entrar en los sorteos, 2 boletos para el desayuno de oración, que está próximo por venir, también un disco de enseñanza de mi amigo Roberto Arredondo, titulado San Marcos, Evangelista y Evangelio, y también unas estampas preciosísimas de la Virgen que tanto amamos. Hoy te regresamos. Bienvenidos a tu nueva vida. Es un día maravilloso para ti y para mí, porque el Señor está abriendo nuestros ojos, nos está acercando más a su corazón, está instruyéndonos desde su propia palabra. ¿Y qué es lo que quiere instruirnos? Quiere decirte hay esperanza, quiere decirte tu vida es valioso, quiere decir te necesito. Él está diciéndonos cosas maravillosas, y desde el tema que estamos tratando el día de hoy, el llamado y el enviado. Y precisamente en ese momento estamos hablando del discipulado, de lo que sucede después de la llamada, de Dios, de acercarnos a Él, de dejar todo para seguirle. ¿Qué sucede? Es como que todo en la vida tiene un comienzo y un fin, y después comienza otra cosa y un fin, y comienza otra cosa y un fin, ¿no es cierto? Toda la vida hasta que llega el llamado fue todo un proceso de cosas positivas, negativas, de triunfos, de fracasos, como que llega a un fin, a esa etapa oscura de nuestra vida donde no habitaba Dios, donde no estaba. Llegamos a conocer a Jesucristo, toda la vida cambia maravillosamente, nos abre un panorama, nos abre una vida nueva, como se dice, y es el comienzo. Esto es lo más impresionante. Pensamos que es un fin, como que un fin del camino, y apenas es el comienzo. Y es lo que estamos meditando desde Mateo capítulo 10. Estamos viendo el momento después de la llamada de los 12. Pero lo más impresionante y no estoy predicando solamente a los carismáticos, aunque me acostumbro a predicar ese mensaje en reuniones carismáticas, pero a toda la iglesia, a los llamados de Jesucristo, a cada discípulo, a cada hijo de Dios, tenemos que caernos en conciencia de qué es lo que sucede en el discipulado. Después del llamado, dice Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y estoy hablando o contemplando personas en sus vidas que en su vida han sentido el tener autoridad. Siempre conozco todos los días personas víctimas de sus circunstancias, personas acostumbrados a dejar como que el corriente llevarlos, los problemas llevarlos, la suegra llevarlos, la comunidad llevarlos, como que pocas veces realmente conozco personas que han caído en cuenta de esa realidad, que Jesús nos da autoridad. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo usarla? Este es lo más importante. Y para ahí llegamos a querer profundizarnos en el discipulado. Porque Dios no puede enviarnos, o la iglesia inclusive no puede enviarnos, hasta que sepamos qué hacer con la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Qué tipo de autoridad dio Jesús a sus discípulos? ¿Se dieron cuenta? Habla aquí de que les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y para curar enfermedades y dolencias. Es decir, lo mismito que hacía Jesús. Y ahí el Evangelio de Juan capítulo 14 repite eso en las mismas palabras de Jesús. Harás lo mismo que yo. ¿Cuál es entonces la finalidad de ese proceso de discipulado? De convertirnos de tal grado en Jesucristo, en su imagen, de pensar como Él, hablar como Él, actuar como Él, que al final del cuento estamos haciendo lo que Jesús hace. Donde nos ven a nosotros, ven a Jesús. No una mezcla de Kimberly y Jesús, Jesucristo. Cuando se encuentra alguien contigo, sabe que están teniendo un encuentro con Dios vivo. Esta es la finalidad. Admito que yo no he llegado ahí todavía. Estoy todavía en ese proceso de santificación y de purificación. Pero vaya, este rumbo como que me ha tomado y me dejo tomar. Como es algo irresistible.
ese proceso de llegar a la meta. Pero ¿cuál es la meta entonces? De ejercer la autoridad como discípulos, como hijos de Dios. Después del llamado, yo digo, como que tardaron, ¿se acuerdan? 3 años con Jesús. Del momento del llamado, que supongo yo que fue en los comienzos de su ministerio, de hecho, salió del río Jordán bautizado por agua, bautizado por el Espíritu Santo, y el relato que sigue es Jesús escogiendo sus discípulos. Entonces podemos ver que no es inmediato, ni debe ser, no es inmediato el envío. Desde el llamado al envío, por lo menos y por prudencia, yo creo que la misma palabra de Dios nos indica que debe ser por lo menos 1 año. Pero en algunos casos, como los discípulos, tardaron 3, ¿se acuerdan? ¿Y qué hicieron los discípulos en esos 3 años? Pregúntate, fue el proceso del discipulado, de formarlos, más que todo la formación. El padre Salvador Carrillo lo explicó muy bien, alguien que frecuenta mucho a Jesús, que está mucho en su compañía. Y yo siempre como que imagino a los 12, pero había 3 o 4 que siempre estaban como los consentidos, ¿no es cierto? Los discípulos que siempre fueron tomados aparte, estaban ahí en el monte de transfiguración, estaban en algunos milagros que otros no. Y hay que preguntarte, ¿por qué a ellos ese favor? Y yo digo, todos estamos llamados, pero tal vez esos 4 dejaron absolutamente todo y siempre estaban al lado de Jesús. Oiga, ¿se acuerdan ese relato del discípulo que amó mucho a Jesús y que Jesús lo amó? Relatado por el evangelista Juan, que en la última cena como que está recargando su cabeza en el pecho de Jesús. Siempre imaginamos que eso es el evangelista Juan, no Juan el Bautista, el evangelista Juan, que podemos imaginarnos así, como un discípulo que no se conforme nada más de estar con Jesús. Oiga, estamos hablando del discipulado, un proceso de formación. Y digo, no depende, y perdona, pero no depende tanto de Dios, pero depende de nosotros, de nuestra entrega, de nuestra nada, de nuestro querer conformarnos, de deshacernos de todo el pecado, de deshacernos de todo hábito que nos limita, que nos separa de Dios y de absolutamente entregar nuestras vidas. Y esto es entonces, ¿cómo vamos a ir aprendiendo? A ver, el discipulado entonces es estar con Dios. ¿Cómo se puede hoy en día? ¿Se imagina a ellos? Bueno, no sé, caminando por ahí de pueblo a pueblo, viendo milagros, escuchando enseñanza. Podemos imaginar cómo esos 12 discípulos fueron formados, ¿no? Pero hoy en día, ¿cómo es que nos formamos? Más que todo. Y todo hijo de Dios, todo bautizado, debe estar siempre en la presencia de Dios. Número 1, si quieres entrar en ese proceso de discipulado, hay que estar en la presencia de Dios. Hoy en día, ¿cómo podemos estar en la presencia de Dios? Pues no hay como estar en la iglesia. No es como estar con el Santísimo Sacramento, no es como estar en gracia, estar recibiendo la comunión diaria o la comunión espiritual, por lo menos por María Visión. No es como estar con Él, de sentar con Él, y uno que otro dice, ay no, pues qué aburrido, ¿cómo crees? Yo no aguanto, y eso la verdad me da mucha pena. Es estar con Él, que tú profeses amar más que todo. Es el que tú profeses dar tu vida por Él. Oiga, ¿qué te cuesta 1 hora? Estar en la presencia de tu Dios, estar con Él, frecuentarlo. También debemos imaginar que la oración personal es muy importante. ¿Qué haces tú cuando te levantas? Yo te pregunto. Y ahí vas a ver en qué proceso de discipulado andas. Estás preocupado, estás ahí quejando, estás un poco más mayor y que los huesos te duelen y que todo el cuerpo te duele, estás quejando, estás concentrado en tus propias dolencias, tus propias faltas, todo lo que tienes que hacer en el día, o estás comenzando tu día con Jesucristo.